Muy buenos días chicos, bienvenidos a otro encuentro químico por su canal Químiclas. En esta oportunidad estudiaremos el tema de las propiedades no características de la materia. Como todos sabemos, las propiedades características de la materia vienen siendo la masa, el volumen y la temperatura. Quiere decir esto que todo material debe contener una masa, un volumen y una temperatura, entendiendo que la masa es la cantidad de materia que contiene ese material. Llamemos material una regla, un anillo, una mano, una persona completa. Eso es un material, y que ese material va a contener un volumen en el espacio, como por ejemplo yo puedo ocupar un cierto volumen en esta habitación donde me encuentro en este momento, y que también contiene una temperatura, porque los materiales necesitan cierta temperatura para poder existir. Entonces todos los materiales van a tener siempre estas tres propiedades: masa, volumen y temperatura. Pero hay un detalle importante, que estas tres propiedades, dice su nombre, no características, no me permiten identificar un material. Un ejemplo de esto sería dos frutas, pudiera ser un mango, pudiera ser una guayaba. Ambas contienen una masa, pero si me vendan los ojos y me muestran las dos frutas, yo no podría saber, a menos que las toque o a menos que la pueda oler, yo no podría saber de qué fruta se está hablando. ¿Por qué? Porque su masa no me indica a mí qué fruta en este momento yo pudiera tener en el frente. Entonces, un detallito muy importante es que el olor sí me permite identificar alguna fruta. El olor del mango es muy característico, el olor de la piña, el olor de la fresa, el olor de la patilla, porque son características que tiene cada fruta en específico. O sea, no se repite. Un mango no puede oler a guayaba y viceversa. Entonces, concluyendo esa parte, las propiedades no características son la masa, el volumen y la temperatura, y estas no me permiten identificar un material. La masa va a presentar ciertas unidades de medida. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, voy a colocar un ejemplo para que entiendan esto. A veces vamos a la panadería, al supermercado, a un chino, a una farmacia, y escuchamos términos como: deme un kilo de pan, deme un kilo de arroz, deme 500 gramos de jamón. ¿Por qué? Porque son unidades que se han implementado con el pasar del tiempo. Y alguien me pregunta: ¿y cuándo surgió esto? Bueno, aproximadamente, según la historia química, esto surgió el 22 de junio del año 1799, más o menos aproximadamente entre el siglo XVI al siglo XVIII. Esto surgió en París, Francia, donde varias personas estaban haciendo varias medidas y hicieron unos cálculos. Pudieron notar que los cálculos, si convertían los números, a final de cuentas le daban el mismo resultado, solamente que con otras unidades. En ese momento surgió la idea de llamar a esa idea general Sistema de Unidades Internacional. Sus siglas en inglés serían SI, Sistema de Unidades Internacional. Desde ese momento hasta ahora se han estudiado y han evolucionado todas estas unidades de medida. En el caso de la masa tenemos unidades como kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Vuelvo a repetir: kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. ¿Cuáles son las más usadas por nosotros? Kilo, porque a veces pedimos un kilo de arroz, un kilo de pan, un kilo de carne. Gramos, porque a veces pedimos: deme 500 gramos de jamón, 500 gramos de queso, que sería lo mismo decir 500 gramos de jamón, sería lo mismo decir medio kilo de queso. Ahora en la actualidad nosotros usamos mucho el factor de conversión para el bolívar con el dólar. Por ejemplo, un dólar equivale a tantos bolívares de acuerdo a la página, y que diariamente está cambiando. Entonces esos sistemas que se aplican se han utilizado siempre, toda la vida, solo que con el pasar del tiempo se han perfeccionado. ¿Para qué? Para que el cálculo matemático cada día sea más exacto. Hoy en día nosotros contamos con 7 unidades de medida para la masa, que son muy sencillas de entenderlas. Alguien tuvo una idea espectacular en algún momento y creó esta escalerita. Esta escalerita está plasmada hasta en un cuadro, pero mucha gente lo entiende de esta manera.
Es decir, de aquí para acá tenemos los múltiplos, es decir, DG, HG, KG. Y DG, CG, MG serían los submúltiplos. Fíjense que esta DG y esta DG no son iguales, porque esta D es mayúscula y esta D es minúscula. Por lo tanto, en los términos químicos tiene un significado muy diferente. Entonces, esta flechita me indica que a la medida que yo vaya bajando cada escalón, yo voy colocando acá una multiplicación por 10. Si estoy en el primer escalón y bajo el segundo escalón, no cuento el primero. Entonces, el primero sería 10. Pero si bajo al segundo escalón, ya serían 100. Estas tres representaciones o tres patrones los saqué de esta escalera. Ahora vamos a entenderlo. Siempre debo colocar uno referido a la unidad mayor. Y a la unidad que va bajando es el valor de esta unidad. Ejemplo, si yo hablo de 1 kilo y quisiera saber cuántos Hg, cuántos hectogramos tiene 1 kilo, simplemente me paro acá y bajo un escalón. Al bajar un escalón sería entonces un 0, sería 10. Entonces tengo que 1 kilo equivale a 10 Hg. Mi segundo ejemplo, 1 kilo equivale a 1000 gramos. ¿Y por qué pasa eso? Me paro acá, mi valor para la mayor unidad sería 1. 1 kilo bajo 1, 2 y 3. Quiere decir que cada 0, entendido de otra manera, cada escalón va a representarme un 0 y los ceros los voy a sumar. Entonces aquí sería 1 kilo equivale a 1000 gramos. Muchas personas lo entienden así, o simplemente que en la medida que vaya bajando el escalón le va agregando un 0 al valor. El tercer ejemplo sería 1 kilo equivale a 10.000 DG. ¿Cómo pasa eso? Me paro acá, 1, no cuento eso, sería 1, 2, 3, 4, 10.000. Quiere decir que si yo voy a centigramos, ya sería entonces 100.000. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Y si voy hacia miligramos, que es muy utilizado para la industria farmacéutica, entonces me pararía aquí, diría que 1 kilo equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería esa cantidad 1.000.000. 1 kilo equivale a 1.000.000 de miligramos. Les muestro entonces otros ejemplos. Alguien me dice, profesor, ¿y si no es 1 kilo, si es otra unidad? Muy bien, entonces nos paramos aquí. Un Hg equivale a 100 gramos. ¿De dónde sacamos eso? Nos paramos acá, Hg. Como Hg está encima de gramos, gramos está acá, yo debo colocarle el 1 a él porque es la unidad mayor. Bajo entonces ¿cuántos escalones? 1, 2. Si el primer escalón vale un 0, por decirlo, el segundo escalón va a contener 2 ceros. Entonces el valor sería 100 gramos. Profesor, ¿y si nos paramos en DG? Ok, DG. De igual manera, un DG va a equivaler o a ser igual a, voy hacia centigramos, entonces me paro 1, 2 y 3, sería entonces 1000. Un DG sería 1000 porque son 3 escalones, 1000 CG, 1000 centigramos. Alguien me dijo, profesor, ¿y por qué y para qué nos sirve todo eso? Bueno, fíjense, las unidades de masa, que son todas estas que están acá, nos sirven a nosotros para expresar un valor en diferentes unidades, más pequeñas o más grandes. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que podamos aplicar todo esto y lo logren entender muchísimo mejor. Fíjense para acá. Mi primer ejemplo sería que yo quisiera transformar 2 kilogramos a gramos. ¿Qué debo hacer? Paso 1. Yo debo saber cuánto es el valor de 1 kilo en gramos. Me paro entonces la unidad de kilo. Entonces la unidad de kilo es aquí. Mi referencia sería entonces 1 kilogramo va a equivaler. Entonces ahora verifico la escalerita. Si estoy parado aquí y voy hacia gramos, bajo 1, 2, 3 escalones. Muy bien. 1, 2, 3. Esto sería 1000 gramos. Hasta ahí estamos bien. Ahora, matemáticamente les presento un método que se llama factor de conversión. Muchas personas utilizan otros métodos, también aplican, también son muy sencillos. Sin embargo, yo en este momento estoy utilizando un factor de conversión. ¿Qué significa esto? Simplemente convertir una unidad en otra. Entonces fíjense los pasos que vamos a hacer. El paso 1 ya lo tenemos, que es mi referencia o mi patrón. Y el paso 2 es armar el factor de conversión. Lo primero que debo hacer es colocar
de este lado, el lado izquierdo, la unidad que quiero transformar, es decir, su unidad con su cantidad, 2 kilos. Coloco entonces 2 kilogramos. Lo segundo que voy a hacer es colocar el por, y voy a armar ahora la fracción. Fíjense ahora, de este lado, la parte del numerador y denominador, yo debo colocar la unidad que sea diferente a esta según mi patrón. Entonces, ¿cuál es la unidad diferente a kilo? Gramos, pero gramo tiene un número, sería 1000. 1000 gramos. ¿Qué me queda ahora? Ya coloqué esto, ¿verdad? Me queda esto. Entonces, ese kilo lo voy a colocar 1 kilogramo. ¿Por qué es importante colocarlo allí? Porque matemáticamente esto me permite a mí eliminar unidades iguales. Una unidad que multiplica con una unidad que divide. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Una que multiplica con una que divide. Simplemente me va a quedar 2 por 1000, va a ser 2000. Y ahora 2000 entre 1 me da lo mismo. Entonces no tengo que dividir. Y la unidad que me quedó, gramos. Y ese es mi factor de conversión. Mi segundo ejemplo sería entonces 250 gramos, los quiero llevar a miligramos. Primer paso, ubicar entonces el patrón para armar el factor de conversión. Busco gramos en la escalera y busco miligramos. ¿Quién está arriba? Gramos. Aquí está, aquí me paro. Entonces digo que 1 gramo equivale 1, 2 y 3. Entonces sería 1000 miligramos. Ya mi paso 1 está listo. Mi paso número 2 entonces, armar el factor de conversión. ¿Qué quiero transformar? 250. 250 gramos por su factor de conversión. ¿Qué va arriba? La unidad que sea diferente a gramos. ¿Qué va arriba? 1000 entonces. 1000 miligramos. ¿Qué va en la parte de abajo? La unidad que sea igual a gramos, 1 gramo. ¿Para qué? ¿Para qué? Unidad que multiplica con unidad que divide. Esto va a ser igual 250 por 1000. Esto me va a quedar entonces 250.000. Así de sencillo. Y si ahora es al revés, ¿cómo es eso? Y si ahora voy de una unidad que está abajo a una unidad que está arriba, ¿cómo hago? Lo mismo, súper sencillo. Lo único es que hay que cambiar entonces el sentido del factor de conversión. Fíjate, yo quiero ir de 320 gramos a kilogramos. Ubico dónde está gramo. Gramo está acá. ¿Y dónde está kilo? Acá. Voy hacia arriba. 1, 2 y 3, voy subiendo. En el caso que yo voy subiendo, entonces la flecha me indica que yo debo dividir. Recuerden que cada escalón equivale al valor de un 0. Un 0, 2 0, 3 0. Entonces tengo la misma referencia ahora, pero no puedo decir que un G equivale a miligramos. Siempre la unidad mayor son las que están encima de gramos, es decir, todas estas. Y las que están por debajo de gramos son menores. Por eso se llama submúltiplos y múltiplos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es la misma referencia. Digo que 1 kilo equivale, voy aquí, 1 kilo, ¿verdad? 1, 2 y 3. 1000 gramos. 1 kilo equivale a 1000 gramos. No va a cambiar si multiplica o si divide. Es lo mismo. Ahora, el factor de conversión sí tiene otro orden. Entonces, segundo paso, 320. 320, ¿qué unidad tiene? Gramos, ¿verdad? Ahora, como yo voy subiendo, tengo que dividir entre. La vez pasada multiplicaba, por eso colocaba el signo de por. Coloco mi rayita. Ahora, ¿qué unidad coloco al lado de esta? La unidad que sea diferente a ella. 1 kilo. 1 kilo. ¿Qué coloco abajo? 1000 gramos. Vuelvo a repetir, coloco 320 gramos, lo que voy a convertir. Ahora coloco entre, ¿por qué? Porque ahora voy subiendo.
Lo que me va a decir que colocar aquí, qué signo va a ser si subo o si bajo. Voy subiendo, entre. Ahora, ¿qué unidad coloco acá? Tiene que ser unidad diferente. Gramo, kilo. Es esta que está acá. Ahora, ¿qué unidad coloco abajo? Miligramos. ¿Les recuerdo por qué? Porque esta unidad la puedo cancelar con esta unidad. Ahora me toca dividir. 320 por 1 me da el mismo resultado. Ahora 320 entre 1000, si nos vamos a efectos matemáticos, esto rápidamente, esto tiene 3 ceros, es decir, 3 espacios. Entonces la coma la voy a correr hacia el lado izquierdo, es decir, 3 veces. 1, 2 y 3. No puedo contar desde aquí, porque es entre espacio y espacio. 1, 2 y 3. Como resultado sería 0, si coloco un 0 acá no, es igual, entonces lo dejo así, porque ese 0 no tiene valor. 0,320 o 32, como quiera decir. Entonces, ¿cuál me va a quedar? KG, porque ya cancelé la unidad de gramo con gramo. Fíjense ahora, 520 miligramos lo quiero transformar en gramos. Sencillo, nos vamos a la escalera nuevamente, buscamos estas dos unidades. Gramo está aquí, miligramo está acá. Pero voy al contrario, voy de mg a g. O sea, voy subiendo. Me toca dividir. Entonces, 1, 2 y 3. Quiere decir, como les dije anteriormente, un g, porque la unidad de gramo está encima de la escalera de miligramos. Es decir, que el 1 va con g. Un g serían 3 espacios, 1, 2 y 3. Su equivalencia sería 1000 miligramos. Muy bien. Entonces ahora ya hice el primer paso, el factor de conversión. Segundo paso, transformar este numerito. Coloco acá 520 mg. Ahora, ¿qué me toca? Dividir entre. Ahora, lo primero que voy a hacer es colocar aquí, voy a colocar la unidad que sea diferente a esta. Esa unidad que sea diferente es esta que está acá, un G. Ahora, ese 1 G ya lo quité de acá, ahora me sobra 1000 mg. 1000 mg. mg lo puedo cancelar con mg y mi resultado sería 520 por 1. En realidad al colocar enter, porque siempre va a ser 1, por eso coloqué el signo enter. Entonces 520 por esto en realidad es lo mismo. Entonces usted puede colocar automáticamente 520 acá, pero por efectos matemáticos y por sus pasos, para que todo el mundo lo entienda, lo coloco así: 520 miligramos por 1 G entre miligramos. Me toca dividir otra vez entre, quiere decir que la coma la voy a correr hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántos espacios lo voy a correr? Comienzo a contar aquí: 1, 2, 3 espacios. Eso me va a dar 0, es parecido al anterior, 52. Y la unidad que me queda sería gramos.